Hola, en esta oportunidad vamos a ver un tema muy importante para nosotros los financieros, el cual es el presupuesto público, en este caso de El Salvador. Vamos a tratar algunos elementos teóricos y conceptuales, ¿verdad?, que siempre se relacionan cuando hablamos sobre el presupuesto. Así que vamos a hacer, ¿verdad?, un pequeño resumen de cada uno de ellos para que tengamos a grosso modo esa conceptualización que nos va a ayudar a entender esos componentes que de alguna manera lo vemos ya sea en informes, noticias, o si hojeamos el diario oficial donde están los presupuestos, o vemos el presupuesto de la entidad del sector público. Así que vamos a ver algunas conceptualizaciones que nos van a permitir conocerlos. Primero vamos a ver los tipos de presupuesto. ¿A qué se refiere en verdad cuando hablamos del presupuesto general del Estado? Pues verdaderamente nos referimos a aquel presupuesto que aplican a las entidades del gobierno central. ¿Y cuáles pueden ser esas entidades? Pues bueno, está el órgano ejecutivo, identificado por sus ministerios, y también por el órgano legislativo, identificado por la Asamblea Legislativa, y tenemos el órgano judicial, identificado por la Corte Suprema de Justicia. También este presupuesto lo integran entidades independientes, como puede ser la Corte de Cuentas de la República, los tribunales, ¿verdad?, Tribunal Supremo Electoral, Tribunal de Servicio Civil, Tribunal de Ética Gubernamental. También está el Ministerio Público, ¿verdad?, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía, ¿verdad?, y también otros pequeños, como por ejemplo el Instituto de Acceso a la Información Pública y otros que los pueden investigar. Ahí se agrupa el presupuesto, o sea, ellos llevan ese código. ¿Cuáles son los presupuestos especiales? Bueno, son aquellos presupuestos que elaboran las entidades descentralizadas, las empresas públicas, como es ANDA, CEL, CEPA, Lotería, CNR, ISTA, ANDA, la Universidad de El Salvador, el CENTA. Son como 120 entidades del sector público que llevan ese tipo de presupuesto. Luego tenemos los presupuestos extraordinarios, pues son aquellos que se formulan, ¿verdad?, en las entidades del gobierno central o descentralizadas para ejecutar operaciones del gobierno para atender a aquellas personas que no les ha ido tan bien en su vida monetaria, ¿verdad?, o financiera. Entonces, por ejemplo, son las personas que asisten a los hospitales públicos, personas que asisten a las escuelas del Estado, ¿sí? O sea que no tienen los recursos necesarios para pagarse un hospital privado o para ir a un colegio privado. Entonces, el gobierno, mediante esta área de gestión, distribuye todos los recursos necesarios para atender a la población menos favorecida. Y el área de desarrollo social. Luego tenemos la área de gestión 4, apoyo al desarrollo económico, en donde se agrupan aquellas entidades del sector público que desarrollan actividades de apoyo, ¿verdad?, a la gestión empresarial. O sea, son las entidades que se encargan de organizar el entramado para que las entidades privadas gestionen todos sus procesos operativos de gestión y de transporte y de logística, como puede ser las carreteras, los procesos agropecuarios, los procesos pesqueros, de puerto, todos aquellos elementos necesarios, por ejemplo, para el registro de matrículas. Aquí se agrupan, por ejemplo, el Ministerio de Economía con todas sus dependencias, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y sus dependencias, el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, esos grandes ministerios se encargan de organizar y gestionar para que la gestión empresarial logre sus objetivos. Y por supuesto, con el enfoque de la generación de empleo. El área de gestión 5 o deuda pública, esta es una área de gestión que está centralizada en el Ministerio de Hacienda. Aquí se encargan de verificar todos aquellos elementos de gestión de pago de intereses y abono a capital, ya sea a deuda interna o externa. El área de gestión 6, o las obligaciones generales del Estado, aquí se encarga, también es del Ministerio de Hacienda, de gestionar todos aquellos recursos que se transfieren al sector privado en forma de subsidios, y también al sector público en forma de transferencias. Tenemos la área de gestión 7, la producción empresarial pública. Aquí se encarga de controlar
y de registrar aquellas operaciones gestionadas por las empresas públicas de El Salvador, de la cual tenemos 4: CEL, CEPA, Lotería Nacional y ANDA. También tenemos otro concepto muy importante, que son las fuentes de financiamiento, o sea, de dónde se obtienen determinados recursos para el cumplimiento de la función institucional. Tenemos 5 grandes fuentes de financiamiento, que son fondo general, recursos propios, préstamos externos, préstamos internos y donaciones. El fondo general es aquel recurso que lo recolecta el Ministerio de Hacienda por medio de la Dirección General de Tesorería, y son recursos generados por el pago de impuestos, IVA, renta, ¿verdad? Los impuestos específicos que llegan a las arcas del Estado, y sirve para, ¿verdad?, financiar aquellos gastos corrientes y de inversión de las entidades del gobierno central. ¿Cuáles son las entidades del gobierno central? Bueno, los ministerios, el órgano judicial, el órgano legislativo, como ya les mencioné anteriormente, la entidad del gobierno central. Los recursos propios son aquellos recursos generados por las entidades del sector público que tienen un elemento a venderse, pero con un costo bajo. Por ejemplo, CNR. CNR vende certificaciones extractadas, vende cuestiones de registros de empresa a una tasa. Entonces, ese recurso propio está clasificado como un elemento propio de la entidad. O sea, es un ingreso propio. No es una empresa pública. ANDA sí es empresa pública y sí también es un recurso propio, pero hay varios conceptos. El préstamo externo. Estos son aquellos recursos que se obtienen de organismos multilaterales, gobiernos o empresas extranjeras. Los préstamos internos son aquellos ingresos que se obtienen en el sector público, ya sea, la empresa privada o personas naturales, que le puedan prestar al gobierno. Las donaciones. Estos son recursos que llegan al Estado sin necesidad de una contraprestación. Entonces son recursos donados. Sí se puede hacer una rendición de cuentas, pero no se tiene que dar una contrapartida equivalente. El clasificador presupuestario de ingresos y egresos. Aquí lo vamos a ver así a grosso modo. En algún momento podemos contribuir con algún elemento adicional de clase relacionada con este clasificador, porque tiene su detalle, ¿verdad? Pero aquí lo que vamos a ver solamente es la estructura de este clasificador, que es rubro, cuenta y objeto específico. ¿Sí? Son 3 niveles. El rubro tiene 2 dígitos, la cuenta tiene 3 y el objeto específico tiene 5. Esto va en ambos elementos, ingresos y egresos. En algún momento pues veremos más a detalle esta conceptualización, así como desde dónde parte hasta dónde llega cada uno de los rubros. Y el último elemento que tenemos es el cifrado presupuestario. Este cifrado, pues, para los conocedores o los interesados de cómo poder descifrarlo, pues como vemos son 7 componentes que tiene este cifrado. El primer componente es el año. Entonces, cuando vemos un cifrado presupuestario, por ejemplo, la ley de salarios, la ley de presupuesto, con solo ver la primera agrupación sabemos de qué año es. Luego tenemos la institución. Aquí se identifica cada una de las entidades, ¿verdad?, detalladas en el manual de clasificación presupuestaria, que ahí tenemos esa codificación de las entidades. También tenemos luego las áreas de gestión. Como vimos en las primeras láminas, son 7 áreas de gestión y ahí se agrupan las entidades. Tenemos la unidad presupuestaria y línea de trabajo, que es por la propia naturaleza de la entidad, va a tener determinado número de unidades presupuestarias. La clasificación económica, esto no lo hemos mencionado, pero son 4: 21, 22, 23 y 24, dependiendo de qué tipo de gasto sea. En este caso se clasifica que es un gasto corriente código 21. Más adelante ahondaremos también sobre esto. Y la fuente de financiamiento, como vimos a mediados, son 5 fuentes de financiamiento. En este caso esto se está refiriendo al fondo general. Así que así ha sido a grosso modo ciertos detalles. Si necesitan cualquier elemento adicional, pues escríbanme
y podemos poner ejemplos prácticos relacionados con esto para que podamos ahondar sobre la temática y pues cumplir, ¿verdad? Muchas veces con los conocimientos necesarios que necesitamos implementar.